Yo no sé si Nicolás será muy fan de Kasabian o no, pero vamos a recibir a Nico Kronfeld como corresponde, con su presentación, y le preguntaremos después. ¿Es o no es fan de Kasabian? Lo sabremos en instantes. Injusticia infinita, viajamos sin pasaporte. Y si hablamos de viajes, hablamos de Agencia de Viajes Ramírez. Sudeste Asiático, Nueva York, Cancún, Las Toscas. Consulte con la promo de primavera fin de curso en Bariloche, con pasajes, hotel, clases de esquí y de flores por parte de un animador. Agencia de Viajes Ramírez presenta a los Kronfeld. Israel de Villis. Estamos en comunicación. Creo que podríamos haber escuchado la canción de ¿cómo es? De la hermana menor. Jerusalén. Un cancionún. Cancionún. Nico, ¿estás abajo del agua en este momento? ¿Estás buceando o algo por el ruido que escucho? ¿Cómo va, muchachos? Bien, Yo te bien, escucho, un poco entrecortado, pero vamos a hacer lo posible por comunicarnos. ¿Ustedes me escuchan? Nosotros ahora te escuchamos bien. ¿Cómo anda, Nicolás? ¿Cómo? ¿Cómo andás? Todo bien. Seguimos acá en Tel Aviv, una de las principales ciudades de Israel, pero nos habíamos quedado, nos atascamos en las costas del Adriático de Croacia y nos quedó un poco por hablar de toda la zona de ex Yugoslavia. Así que si les parece, volvemos un poco atrás en el tiempo. Sí, por supuesto. Nos reparece, dejamos atrás Croacia o bueno, por lo menos la costa ahí del Adriático, a ver a dónde vamos. Bueno, les contaba entonces que estuvimos también en Eslovenia, en Bosnia y Herzegovina, en Montenegro y en Serbia. Eslovenia, como un caso un poco aparte, está bueno mencionarlo como algo diferente. Primero, en cuanto a prosperidad, es un país que integra la Unión Europea y que la situación económica es un poco diferente al resto de los países que formaron Yugoslavia. Es un país que bien podría pertenecer a la Europa Occidental, con políticas de reciclaje, de medio ambiente, con mucho uso de bicicletas, con los edificios de la ciudad súper modernos y reconstruidos, y con ese aire colonial europeo, pero bien mantenido hasta el día de hoy, que es en realidad consecuencia directa de dos cosas. Primero, que Eslovenia se independizó una vez que se desarmó Yugoslavia casi sin conflicto armado. Fue una guerra que duró 10 días y que no fue muy sangrienta, lo que le permitió al país reconstruirse desde cero y no desde números negativos como le pasó a los demás países de la ex Yugoslavia. Y además porque Yugoslavia era una confederación de repúblicas y las deudas que el gobierno contrajo en los años previos se repartían proporcionales según la cantidad de población. Entonces eso hizo que Eslovenia, que no tiene mucha población, no tuviera tantas deudas una vez que se terminó con esta forma de confederación de repúblicas. Entonces en el país se nota, por más que ya pasaron 20 años desde el desarme de Yugoslavia, se nota que no fue tan grave la separación y que económicamente el país está en otra posición. Bien. Y después, el resto de los países sí comparten una historia un poco trágica y en común, que son Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro como parte de Serbia en su momento, que básicamente las dos principales consecuencias son, uno, que tuvieron conflictos armados bastante sangrientos para salir de Yugoslavia, y dos, que los crímenes de guerra o las acusaciones por crímenes contra la humanidad que recibieron las diferentes partes en estos conflictos y se provocaron embargos de parte de la Unión Europea y conflictos que superaron lo social y que pasaron al plano de lo económico, y que eso hicieron que los países les costara mucho más recuperarse. En términos históricos, para hacerlo medio rapidito, hasta 1980 existió Yugoslavia, que era gobernada por Tito, y estos 6 países de los que venimos hablando hace un par de programas estaban todos juntos bajo una misma bandera, pero tras la muerte de Tito empezaron a renacer un poco de actitudes nacionalistas de parte de varios países, y eso, junto con la crisis económica, llevó a que los distintos países vayan intentando independizarse en diferentes momentos. El gran problema que surgió es que lo que unos países reclamaban como su propio territorio no solo involucraba habitantes nacionales de esos países,
Entonces, el caso de Bosnia y Herzegovina es el más emblemático. Bosnia decide declararse independiente, pero en el momento que dice, a partir de mañana este territorio es Bosnia y Herzegovina, los serbios que viven en esa tierra dicen, nosotros no queremos eso, queremos ser Serbia. Los croatas que viven en Bosnia dicen, nosotros no queremos eso, queremos ser Croacia. Entonces se arma una triple guerra en Bosnia y Herzegovina, que es croatas contra bosnios y serbios contra bosnios y croatas contra serbios, y ese triángulo conflictivo hace que las dos ciudades en las que estuvimos, que son Mostar y Sarajevo, las dos ciudades de Bosnia y Herzegovina que visitamos, sean las dos que más golpes recibieron después de la guerra. En Mostar se ven las fachadas que hasta hoy permanecen totalmente baleadas, y se ven en las paredes de las casas agujeros de balas en todas partes de la ciudad. Y en Sarajevo, que es una ciudad que estuvo sitiada por casi 4 años, se ven las consecuencias económicas que sufrió la capital de Bosnia y Herzegovina, que hace que hoy el país en sí, además de estar gobernado por 3 presidentes al mismo tiempo y de tener muchas complicaciones políticas, tenga, entre otros datos desastrosos, una desocupación de más del 40% en los jóvenes de Bosnia y Herzegovina. O sea que estuvimos en un país europeo que honra poco el estereotipo que nosotros conocemos de la Europa y que atraviesa problemas económicos superiores a los de algunos países de Sudamérica. Sí, igual te digo que la desocupación no está muy lejos de la que tiene España tampoco, o de las cifras españolas hasta hace un par de años. Sí, es verdad, pero bueno, estamos hablando de en un contexto de guerra, un contexto diferente, totalmente, ¿no? Totalmente, pero lo más grave que vimos en Bosnia, que es como el ícono de la separación de Yugoslavia, porque es donde de verdad se vio que cada uno tiraba para su equipo y que mientras Tito gobernaba, como que todos reprimían esos sentimientos, y ni bien Tito murió, todo esto resurgió y empezaron los conflictos. Y es increíble ver que por ejemplo, en Sarajevo hay escuelas en las que hay 3 entradas diferentes, y cada entrada es para los habitantes de Bosnia, que son de pasado serbio, los de Bosnia, que son de pasado musulmán, que vendrían a ser los bosnios, y los que son de pasado croata, que son los bosnio-croatas. Y esto es, obviamente, más allá de crisis económica o de aspectos estadísticos, es lo más fuerte de ver que un país, a 20 años de haber tenido una guerra en las que hubo masacres y en las que las razones eran directamente no ser de mi equipo, o sea, los serbios miraban a croatas y bosnios como los que no son serbios, y todo lo que se movía disparaban, y ver que 20 años después, en lugar de estar trabajando con una recuperación o mirando un poco hacia el futuro, los rencores siguen con un manto de paz porque la Comunidad Europea vigila y porque la han pasado bastante mal como para volver a una guerra, pero que adentro de los corazones sigue existiendo esa división que es tremenda. Nosotros siempre que contamos de Sudamérica, contamos que podemos tener muchos males por ahí, por Sudamérica, pero que el nacionalismo es algo que no nos ha llegado con tanta intensidad. Y más allá de algunos conflictos, Ecuador-Perú o más en el centro de Sudamérica, no entendemos muy bien de qué va la cosa de no querer pertenecer a un país al que nos obligan a pertenecer, y por esa simple razón entrar a matarnos entre nosotros. Entonces, en este paseo que hicimos de 20 días por los países de la ex Yugoslavia, vimos mucho eso, vimos como 2 personas que eran probablemente mejores amigos, de un día para el otro, sus padres les explicaban que era musulmán o sus padres les explicaban que era croata, y pasaban a ser enemigos automáticamente. Y todo lo que hemos visto en estos países acerca de este tema es muy doloroso, porque sigue hasta el día de hoy, más allá de que el conflicto no esté vivo, los rencores y los recuerdos de la guerra siguen a flor de piel. Nicolás, esto a nosotros nos remite lo que decís directamente, un documental que hemos recomendado hasta el cansancio, que es de 30 por 30 días. Once Brothers. Como cuando fuimos hermanos. Sí, claro, una vez hermanos. Once Brothers, que es la historia de Vlade Divac y Drazen Petrovic. Sí. Que cuenta la historia de 2 hermanos prácticamente, compañeros de un seleccionado de básquetbol de estrellas realmente, claro, que ganó todo y que de un día para el otro se enemistaron en medio del conflicto de lo que era el principio, la antesala del conflicto de la separación de Yugoslavia. Y ahí está todo relatado, porque es increíble, porque cuenta cómo atraviesa el conflicto, va atravesando a las diferentes
naciones y cómo se van generando los diferentes países y a la gente. Y cómo atraviesa a las familias y a dos amigos puntualmente. E incluso después vos ves el momento que Vladi Divac vuelve a pasear a Croacia y entra a caminar por Croacia, claro. Y para los que no saben, Vladi Divac es una persona de 2'10", 2'15", claro. No pasa desapercibido. Entra a caminar por las calles de Croacia. Y hay hostilidad. Y hay cierta hostilidad. No, este loco, nacionalista, como que la gente de Croacia no quiere saber nada. Con Vladi Divac, que es un serbio, ¿no? Muy interesante. Sí, la ubico, la película. Hay en este tiempo que estuvimos también en estos países, nos han recomendado diferentes contenidos. Hay una película que se llama La Casa del Zorro, que se trata sobre dos periodistas de guerra que buscan a uno de los principales generales de la ex Yugoslavia, en realidad serbio, que es el principal responsable de la masacre de Srebrenica, que es un territorio que la ONU definió como libre de peligro, en el que se alojaban muchos musulmanes que quedaron territorialmente del lado serbio y que se sentían seguros, que de un día para el otro el ejército, que se llamaba yugoslavo pero que respondía a los intereses serbios, mató 8.000 hombres de estas aldeas, dejando a viudas y niños sin ningún tipo de futuro. Es una película que está muy muy buena, se llama A la Casa del Zorro, y bueno, en nuestra cuenta de Facebook también vamos a poner otras películas que estuvimos viendo mientras paseábamos por ahí, que ayudan a entender un poco este conflicto que parece generado para el cine, porque arranca una pelea entre dos minorías, y por si eso fuera poco y el odio y tanta sangre no alcanzaba, una tercera minoría se pone a disputar el mismo territorio, y parece increíble, pero cuando no puede ser peor, sigue siendo cada vez peor. Así que hay buenos materiales audiovisuales para ver, así que vamos a poner también. Hay una cosa que es interesante, hay una cosa que es interesante recordar, que el conflicto que desencadena la Primera Guerra Mundial es ahí, digamos. Lo que pasa que con los sucesos que acaecieron, digamos, en Europa, post Primera Guerra Mundial, queda absolutamente acallado el conflicto de los Balcanes, porque bueno, con el fenómeno del nazismo, cualquier nacionalismo parecía una cosa absolutamente pequeña al lado de lo que fue el nazismo, y después todo ese territorio, esos territorios quedan ocupados, y bajo la mano dura del mariscal Tito, digamos, y lo que era todo el fenómeno comunista, se logra mantener eso callado. Pero los conflictos nacionalistas en esa zona existieron desde, por algo, a la primera de cambio, cae el muro, muere Tito, cae el muro, y lo primero que salta fueron esos problemas, fueron terribles. Perdón, también es súper interesante, tengo el recuerdo, ahora me estaba acordando de haber leído hace un montón de años, esa suerte de novela cuasi autobiográfica de Pérez Reverte, que es Territorio Comanche, de su etapa, digamos, como corresponsal de guerra, que trabajó muchos años como eso, y es una novela que ocurre en ese lugar, digamos, y es muy interesante, también para acercarse un poco a este conflicto. Es que las cosas que pasaron ahí son de los conflictos que uno se imagina en el medio de África, sí, ¿no? Claro. A machetazos limpios, sí. ¿No? Solo que un poco más sofisticados, porque tenían acceso a otro tipo de armamentos, pero son limpiezas étnicas, sí, o sea, minas antipersonales, a eso, pero el conflicto. Yo recuerdo la vida me dio a conocer un abogado argentino que había trabajado para Naciones Unidas, a raíz de documentar los conflictos ahí sucedidos, y eran de tirar bebés al fuego directamente. Claro. O sea, este croata, pum, al fuego, o sea, cosas inimaginables, monstruosas. Lo que pasa que, bueno, como todo en el mundo, uno tiene es selectiva las cosas que van pasando, ¿no? Claro. En ese momento el mundo estábamos todos con Lewinsky, por ejemplo. Sí. Mónica Lewinsky. Nosotros, hablando con gente en Sarajevo, nos comentaban que es una ciudad que ha pertenecido a cualquiera que ha pasado por ahí y la ha querido tener. Desde, como vos decías, Gonza, desde la Primera Guerra Mundial, que se desata un croata que mata al duque en lo que hoy es Bosnia y Herzegovina, y bueno, esa riña siempre entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que es el que mete el Islam en la zona, y eso hace que hoy en día los bosnios que practican el Islam sean de alguna manera para los nacionalistas no bosnios los enemigos. Entonces, bueno, esta masacre de Srebrenica, por ejemplo, trascendieron videos de los generales de guerra
diciendo eso, vamos a vengar lo que el imperio turco, lo que el imperio anterior, los otomanos, nos trajeron a la zona. Entonces, tal cual como vos decías, es una zona que nunca ha tenido paz, por más que por momentos no está determinada una guerra. En la actualidad es todo el tiempo un sentimiento nacionalista muy profundo y esa tensión de que lo único que pasa, lo que nosotros llamamos paz es lo que pasa entre guerra y guerra. Muy bien, bueno Nico, si te parece vamos cerrando por acá, invitando a la gente que quiera sumarse ahí a la página de Facebook, 3 a la vuelta, y para encontrarnos la semana que viene. Al aire. Perfecto, nos ponen ahí 3 puntos a la vuelta en el Facebook y estamos en contacto. Vamos a poner ahora en un ratito las películas y alguna otra cosa que te pueda ayudar para redondear este complejo lugar del mundo. Y como si no nos hubiera alcanzado, nos vinimos para Israel. Así que tenemos más para hablar las próximas Tela semanas. para cortar. Perfecto. Te mandamos un abrazo muy grande, Nico, y será hasta la próxima, ¿eh? Abrazo grande. Chao, chao.